Buenas noches, hermanos. Pues hoy es el tercer domingo de Adviento en el calendario litúrgico cristiano y estamos preparándonos para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es tiempo de preparación espiritual y en esta ocasión estamos pensando cuán grande es el amor de Dios y con gratitud reconocemos que Él nos sigue amando a pesar de nuestra actitud. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, delante de ti estamos, agradeciendo, Padre Santo, tus infinitas bondades y misericordias. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Padre Santo. Gracias porque tu amor es constante hacia nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra ignorancia, Padre Santo. Tú nos sigues amando, mi Dios de los cielos. Perdónanos, Padre mío, porque no hacemos lo que tú quieres que hagamos, Padre Santo. Y en esta noche, mi Dios de los cielos, te pedimos, Padre Santo, que tú abras, Padre mío, nuestra mente, mi corazón, mis labios, que los limpies, y que, Padre Santo, este barro, Señor, tú puedas usarlo, Padre Santo, conforme a ti te complazca, mi Dios de los cielos. Está en tus manos tu palabra, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pido humildemente en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos dado lectura al último libro del Antiguo Testamento, escrito por el profeta Malaquías. Posiblemente este no era su verdadero nombre, ya que traducido es Malaki y significa mensajero, mi enviado o mi ángel en hebreo. El libro de Malaquías, el mensajero, es el último profeta del Antiguo Testamento, como ya lo dije, y es uno de los que predijeron la venida de Juan el Bautista. Así lo podemos leer en el mismo libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y también predijo también no solamente a Juan el Bautista, sino también al Mesías. En este libro, Dios muestra de manera muy especial su constante amor en medio de la rebeldía de su pueblo, a través del profeta. Confronta al pueblo en un diálogo. Lo primero que él hacía era citar una declaración, es decir, una pregunta que Dios realizaba a Israel y posteriormente él mismo emitía la respuesta de manera breve. Era un método muy diferente de enseñanza a través de preguntas y respuestas. Algunos comentaristas dicen que este libro es el único en donde Dios hace la pregunta y responde. En ningún libro del Antiguo Testamento encontramos esto. Quizá en el libro de Job, cuando Dios habla con Job directamente. Pero aquí Dios se dirige a su pueblo y a los sacerdotes. Este libro de Malaquías narra que después del cautiverio y esclavitud que el pueblo tuvo en Babilonia, el pueblo regresó a su tierra. El pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Según algunos datos, dicen que aproximadamente entre 40 y 60 años estuvo cautivo con Nabucodonosor II. Y fue libre aproximadamente entre esos 40 y 60 años con Ciro, el rey de Persia, que conquistó a Babilonia. Cuando ellos regresan a Israel, ellos empiezan a construir nuevamente su ciudad. La ciudad había quedado destruida. Los muros, el templo, todo había sido destruido, pero regresa el pueblo que fue cautivo, regresa a Israel y empiezan a reconstruir el templo, la ciudad, los muros. Y era tal su tristeza que tenía de el tiempo que ellos estuvieron cautivos en Babilonia, que podemos nosotros leer en el Salmo 137, un salmo que nos narra cómo el pueblo estuvo triste
en ese tiempo que estuvo cautivo. Incluso, vamos a leer algunos versículos, dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cantos de Sión, de los cánticos de Sión. Y el pueblo respondía: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Y decía el pueblo: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Y así narra el pueblo de Israel la tristeza que vivió cautivo esos años en el pueblo de Babilonia. Pero llega Malaquías 100 años después de que el pueblo regresa a Jerusalén, cuando ya estaba construida la ciudad, cuando ya estaban los muros, cuando ya estaba el templo construido. Y por consiguiente la ciudad de Jerusalén ya reconstruida y el templo funcionando, pero ¿qué creen? Sin embargo, el pueblo se encontraba en un momento de desánimo, de rebeldía y de pecado. Y entonces Dios habla a través de Malaquías y empieza esta confrontación. Son varias las confrontaciones que Dios tiene directamente con el pueblo de Israel. No voy a mencionar todas, es muy corto el libro, sin embargo, quisiera mencionar solamente algunas de estas confrontaciones que Dios tuvo a través de Malaquías con el pueblo de Israel y con los sacerdotes. La primera confrontación que encontramos en el capítulo 1, versículo 2 y 3, el profeta declara al pueblo el mensaje del Señor diciendo: yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, el pueblo responde: ¿en qué nos amaste? Y dice Dios, pregunta Dios: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esta es una declaración extraordinaria de Dios hacia la nación de Israel. Sin embargo, el pueblo estaba haciéndose preguntas sobre la autenticidad del amor de Dios hacia ellos. Por eso Dios les recordó su origen como nación. Aquí menciona, en este primer versículo, donde les dice Dios: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Basta leer en el libro de Abdías, donde narra la humillación que Dios hace al pueblo de Esaú, que eran los edomitas. Dios eligió a Jacob, no sabemos por qué, así el Señor lo quiso. Fue el privilegio de Israel haber sido amado, elegido, escogido por nuestro Dios. Dios amó a ese pueblo y lo presenta aquí de una manera enfática al comparar la nación escogida con la de Edom, en respuesta a la afirmación del amor del Señor por ellos, como se cita en Éxodo 19:5, cuando dice la palabra del Señor: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios trata a Israel como un especial tesoro. Y en Oseas 11:1 dice: Dios le dijo a su pueblo: Israel, cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti y te saqué de Egipto, porque eres un hijo para mí. Sigue hablando del gran amor que Dios mostró a Israel. Una vez más, el pueblo se había limitado a fijarse en su condición de debilidad, de pecado y en todo lo que había perdido desde el cautiverio, porque cuando regresa a Israel, ellos reconstruyen la ciudad nuevamente, su pueblo, pero sin embargo ellos no estaban contentos, había pobreza, no era una nación todavía totalmente independiente, y habían expresado su incredulidad y dudas acerca del amor de Dios, y llegaron a rechazarlo.
con violencia. A pesar de eso, reafirmó Dios su amor por ellos y les recordó que conforme a su pacto, Él sería su Dios con toda su descendencia, como lo dice en Génesis 9:9. Dice así: aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Una vez que el Señor eligió a Jacob como pueblo escogido, Él dijo que iba a estar con todos sus descendientes. Por otro lado, el Señor había preferido a Jacob por encima de Saúl, padre de los edomitas, como ya lo habíamos comentado. Así lo dice Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No entendemos por qué eligió a Jacob, simplemente porque Dios amó a ese pueblo. En Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así, en este último libro del Antiguo Testamento, el amor divino, inmerecido, impersistente hacia Israel es reiterado una y otra vez por el Señor e ilustrado por la elección de Jacob, padre de todos los judíos, por elección e iniciativa de Dios. Dios escogió a Jacob y sus descendientes para que se convirtieran en herederos de su promesa. Y vemos el amor constante de Dios hacia nuestras vidas. Y a veces también nosotros, hermanos, dudamos y nos preguntamos también, confrontamos a Dios y preguntamos: ¿realmente Dios nos ama? Cuando estamos pasando por problemas, por enfermedades, por falta de trabajo, de dinero, por dificultades en nuestras familias, en nuestros hogares, y pensamos: Dios no nos ama. Pero basta recordar y leer su palabra en Jeremías 31:3, cuando dice el Señor: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué palabras tan hermosas escuchar de Dios todo esto. Y por si fuera poco, hermanos, por si aún dudamos del amor de Dios, dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él nos eligió, Él nos amó tanto sin merecerlo, sin ser especiales, sin ser nada, que dio a su Hijo Jesucristo por mí y por ti. Y en esta confrontación leemos que Dios viene a su pueblo y habla con ellos, a pesar de que ellos están en plena rebeldía. Y continuando la lectura de Malaquías, encontramos otra confrontación en el mismo capítulo 1, versículos 6 al 8, y dice: en la siguiente confrontación el profeta reprende duramente al pueblo por su falta de respeto a la dignidad que Dios merece y al desinterés por agradar al Señor, que nos libró en batallas y conflictos. El templo, que representa la presencia de Dios 3 veces santo y que después de la deportación llegó a significar la plenitud de Dios en Israel, ahora esta generación que ya se había olvidado de Dios deshonra con sus actos la santidad del Señor. Se olvidó de Dios, se olvidó de su pacto, se olvidó de su ley. Y el profeta Malaquías dice en el capítulo 1, versículos 6 y 8: en que ofrecéis mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios contesta: ¿en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Recordemos que el templo del Señor era lo más sagrado. Cuando ellos reconstruyen el templo del Señor, cuando regresan del cautiverio, ellos lo terminan de construir y piensan que el Señor va a estar en medio de ese templo, pero el Señor no está ahí, porque ellos se encuentran en gran rebeldía y pecado.
El mensaje de Malaquías nos enfrenta también a nosotros cuando le traemos ofrendas al Señor. Y nos preguntamos, hermanos, ¿acaso le traemos lo que nos sobra o lo que despreciamos? ¿O le damos a Dios el tiempo que nos queda libre, si es que nos queda libre? ¿O cómo es nuestra vida ante los problemas y dificultades, ante los embates de este mundo? ¿Nuestra conducta es digna ante el Señor de la vida? ¿Cómo glorifica nuestras vidas a Dios? ¿Le damos a Dios lo mejor de nuestras vidas? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo presentamos nosotros nuestra ofrenda, nuestro cuerpo ante Dios, hermanos? Pasamos a la siguiente confrontación que Dios tiene. Nos vamos al capítulo 2, del versículo 7 al versículo 10, y dice así la palabra del Señor: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, le dice a los sacerdotes, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Y dice el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? En este tercer momento, el profeta denuncia a los sacerdotes, quienes debiendo ser ejemplo de conducta y liderazgo, habían profanado los mandamientos del Señor, habían profanado el pacto de Dios, convirtiéndose así en prevaricadores, es decir, que siendo conocedores de la ley, la violentaban sin recato, entregando a Dios lo que a Él no le agradaba y llevando al pueblo a la inmoralidad y a la deshonra, presentando para el sacrificio de Dios animales enfermos, animales con daños, animales robados. Eso presentaban a Dios. Y dice en el versículo número 10 al final, en el versículo 9 dice, y en la ley hacéis acepción de personas. O sea, no a todos le recibían los animales los sacerdotes que estaban dañados, a otras personas no se les recibía, pero al pueblo en general, no importaba qué animal llevaran, si estaba enfermo, si estaba cojo, si tenía algún problema, no importaba, los sacerdotes lo recibían, pero a otras personas no era así. Esto nos confronta hoy a nosotros para cuestionarnos en nuestra conducta. Dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no somos como en el pasado, los sacerdotes que representaban al pueblo de Leví y que recibían los sacrificios, las ofrendas para el sacrificio. Ahora, en el Nuevo Testamento, dice que todos nosotros somos real sacerdocio, somos linaje escogido. Hermanos, este pasaje va dirigido para todos los cristianos. Todos somos real sacerdocio. Creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes, recordando que en Cristo cada creyente es partícipe de la bendición levítica, como está escrito en la Biblia, y de la purificación que el mismo Malaquías cita en el capítulo 3, verso 3, que dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decís vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Dice el versículo también de Apocalipsis 1, del 5 al 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y debemos de preguntarnos, hermanos, ¿acaso cumplimos su palabra en nuestra vida? ¿Y estamos dispuestos a servirle? ¿O hay que preguntarnos, ¿o cómo le servimos? Entramos a la cuarta confrontación y denuncia. Y esta la encontramos en Malaquías 3, versículos del 6 al 12. Y dice así: porque yo Jehová no cambio. ¿Qué declaración tan firme y contundente nos dice el Señor? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no la guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y responde Dios, nos pregunta Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, yo os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este cuarto momento, el pueblo con actitud cínica discute con el profeta, quien lleva el mensaje del Señor, cuestiona las palabras de Jehová y exige explicaciones. Un pueblo que cuestiona al Señor cuando ellos no han cumplido la ley. Tan grave es la afrenta en contra de Dios que el Señor denuncia la continua desobediencia y que siendo este pueblo infiel desde siempre, a pesar de las ordenanzas que Dios había dado desde el Sinaí a Moisés, no obstante, el amor de Dios es inalterable. Enseguida el Señor los enfrenta una vez más a su pecado. Otra vez denuncia que le han robado. La pregunta retórica es contundente. ¿Robará el hombre a Dios? Ellos vuelven a responder con soberbia, cuestionando la acusación, a lo que el Señor responde y pone en evidencia otra vez el pecado de la nación. ¡Qué acusación tan terrible! Dios les acusa de robarle a Él, al dueño de todo. Dios fue claro y preciso en su afirmación: en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Dios no es un contable usurero que está en el cielo tratando de quitarnos algo que Él mismo nos ha dado. Lo que Dios en realidad estaba afirmando era una bendición, porque Dios nos bendice y de lo que Dios nos da, nosotros tenemos que darle. El Señor dice, voy a permitir que se queden con 9 décimas partes y solo me vais a dar una sola parte. Hermanos, esto del diezmo no fue algo que a Dios se le hubiera ocurrido para cuestionar a su pueblo. Fue algo establecido desde el pacto. Dios lo establece en todas sus ordenanzas que da su pueblo en Deuteronomio. Ojalá, hermanos, que pudiéramos leer este libro de Deuteronomio. Tiene toda una serie de ordenanzas que el Señor da a su pueblo. Dios quiere bendecir al pueblo de Israel, pero ellos estaban totalmente alejados del pacto de Dios, de sus leyes, de sus ordenanzas. El pueblo pregunta, ¿cómo hemos de volvernos? Así lo dice Malaquías 3:6 en la parte final, pero Deuteronomio 29:9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperes en todo lo que hicieres. Pero también menciona en Deuteronomio 28:15, cuando no se cumple el pacto, cuando estamos alejados de su ley,
de su ley dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. No puse las maldiciones, hermanos, son muchas las que narra el libro de Deuteronomio, capítulo 28, todo el capítulo 28. Les invito a que cuando tengan tiempo lo podamos leer. El pueblo de Israel se había olvidado de las ordenanzas de su Dios y solo pedía a Dios que volvieran a su pacto, a su ley para bendecirlos. Amados hermanos, Dios nos ama y solo pide volver a sus ordenanzas, a su palabra para bendecirnos. Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Hermanos, termino leyendo al profeta Jeremías nuevamente en el capítulo 31, verso 3, que dice: Jehová se manifestó a mí y hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. Él quiere prolongarnos su misericordia, hermanos, pero estemos atentos a su ley, guardando su pacto. Y Dios nos ama, porque Él no cambia. Dios les bendiga.